complace mucho estar con ustedes este día, sobre todo hablando de este tema que es tan apasionante para mí. Creo que falta mucha cultura al respecto, ahorita lo vamos a ver. Primero que nada, quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen a alguna persona, algún familiar, tiene algún conocido, algún amigo que invierte en el mercado de valores? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? Ok. Bueno, creo que esta es una muestra muy representativa de lo que sucede en el país. Ahorita vamos a ver cómo está la estadística y sobre todo lo que busco es que conozcan más qué es la bolsa, cómo la podemos ocupar, qué rendimientos ha dado históricamente, qué pros, qué contras tiene, y sobre todo que nos quitemos de la cabeza la parte de que es solamente para la gente con conocimientos muy especializados o gente con mucho poder adquisitivo. Ahorita vamos a ver que ya no están de difícil acceso como antes. Y bueno, comenzando, primero que nada quiero destacar y quiero hablar un poco sobre el tema de inversión en general, porque muchas veces las personas piensan que la inversión es un lujo. O sea, la gente dice, bueno, yo voy a invertir cuando tenga excelente realmente, cuando me sobre dinero, y yo les pregunto, ¿cuándo les va a sobrar dinero? O sea, o a quién de ustedes digan, bueno, aquí tengo 100 pesos que me sobran y los pongo acá porque no los voy a ocupar para nada. O sea, no llega ese momento nunca. Entonces, realmente la inversión no es un lujo, es una necesidad. Ahorita les voy a explicar dos motivos por los cuales digo esto. El primer motivo es la inflación. La inflación, como ustedes bien saben, es el aumento generalizado de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que conforme va aumentando la inflación, tu poder adquisitivo va disminuyendo, puedes comprar menos con tu dinero. Aquí tenemos una gráfica de lo que ha sido la inflación en los últimos 20 años. Tenemos un pico, un máximo histórico de 178% por 1987, que fueron tiempos difíciles para México y en general para el entorno macroeconómico. Actualmente la tasa de inflación anual está en el 6.35%. Ahora, aquí hay algo importante, y esta es una trampa en la que la mayoría de la gente cae. Suponiendo que la inflación se mantuviera en el 6.35 durante los siguientes 12 años, ¿cuál sería la inflación acumulada? La inflación no se multiplica el 6.25 por 12, no es el 76.20, normalmente es exponencial. El 6.35 a la 12 es el 109.33. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen dinero guardado y lo mantienen así, sin invertirlo por 12 años, ya no va a valer nada en 12 años. Pierde el 109% de su valor. Acá vemos en los últimos 10 años que ha estado relativamente controlada la inflación. El segundo motivo por el cual pienso que es una obligación, es una necesidad la inversión, es porque el sistema de pensiones actual no es suficiente. ¿Por qué digo que no es suficiente? Como ustedes saben, pues todos ustedes realmente y la mayoría de la gente que conocemos se va a retirar con lo que acumule con la FORE, que la FORE son las administradoras del Fondo para el Retiro. ¿Qué es lo que hacen estas administradoras? Bueno, invierten el dinero de los trabajadores, lo invierten en lo que se llaman CIEFORES. Cada CIEFORE está dividida dependiendo del grupo de edad, es decir, la CIEFORE 0 es para la gente que está más próxima a jubilarse. La CIEFORE número 4 es la de los jóvenes. ¿Y para qué es importante esto? Bueno, es importante porque por ley, cada CIEFORE, dependiendo de dónde estén, es como se puede invertir, en qué instrumentos se puede invertir en el mercado. Por ejemplo, la gente que es más joven y que tiene un horizonte de inversión más largo, todavía queda bastante tiempo para jubilarse, lo meten en instrumentos más riesgosos, o sea, lo meten en mercado accionario, lo meten en renta variable en general, y la gente que ya está muy próxima a jubilarse, que
se va acercando para la CFO de cero, los meten en instrumentos de deuda, instrumentos que no tienen mucha volatilidad con el tiempo. Ahora, la buena noticia es que la esperanza de vida en México ha subido año con año gracias a los avances pues, tecnológicos y en medicina. El ser humano va viviendo más. Y la esperanza de vida promedio en México es de 76.9 años. Vamos a vivir más. La mala noticia es que la tasa de aportación en México para la FORE es solo del 6.5% y la tasa de reemplazo es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes cuando se van a jubilar en su último empleo ganaban 10,000 pesos, se van a jubilar con 3,000 pesos. 3,000 pesos mensuales. Que si bien es cierto que es una etapa donde tú ya no tienes, es muy probable que no tengas dependientes económicos y demás, pero también es una etapa donde deberías estar viajando, disfrutando de los beneficios de tu trabajo y no tomándote los dedos porque no tienes dinero. En conclusión, la inflación es un impuesto invisible que erosiona el poder adquisitivo del dinero. Guardar dinero sin rendimientos equivale a perder dinero. Si mi plan es retirarme con la FORE, solo tendré el 30% de mi último salario. Si buscas dejar de trabajar antes de los 65 años, pues vas a tener que buscar otra opción porque la FORE también te restringe el horizonte de inversión. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos para invertir? Bueno, tenemos bienes raíces, franquicias, negocios propios, metales preciosos, la bolsa de valores, que es el efecto de lo que les voy a hablar. Siento que es la mejor, o una de las mejores opciones. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? La Bolsa Mexicana de Valores es una empresa privada y regulada por las autoridades financieras del país. Ofrece infraestructura física y tecnológica para conectar oferentes y demandantes de dinero. En ella se listan las empresas más importantes del país y se emite principalmente lo que es deuda y capitales. Fue fundada el 31 de octubre de 1894. Acá tenemos una fotografía de los inicios de la Bolsa de México. Este es el edificio actual de la Bolsa de México, está en el Paseo de Reforma en la Ciudad de México. Este es el centro bursátil y este edificio también es de la Bolsa. Hasta este año, la bolsa había sido un monopolio, había sido la única bolsa en el país. Se espera que para el siguiente año comience a operar la segunda bolsa de valores en México, que se llama Bolsa Institucional de Valores. Va a operar, de un inicio, va a operar con las mismas emisoras que tiene la Bolsa Mexicana de Valores, más las que se vayan añadiendo. ¿Cómo funciona la Bolsa de Valores? Bueno, es muy sencillo. La Bolsa de Valores es la que conecta, como les expliqué. Aquí conecta a los que demandan dinero, que en este caso son los emisores de títulos. Pueden ser emisores de títulos accionarios o de deuda. Y entre ellos tenemos empresas, tenemos bancos, sociedades de crédito, gobierno, intermediarios bursátiles. Y por otro lado están los oferentes de dinero, que son los inversionistas, es la gente, personas físicas, morales, gobiernos, etc. La Bolsa de Valores facilita las dos funciones principales de las finanzas, que son el financiamiento y la inversión. Bueno, ustedes que son contadores, ¿cómo es la estructura de capital de una empresa? Bueno, una empresa tiene activos, que en este caso los activos constituyen la inversión en la empresa, y esa inversión, ¿cómo se fondea? Bueno, se fondea de dos formas, ya sea que le pidas prestado a alguien, o bien que unas a algún socio. En el caso de las empresas que no son públicas, pues bueno, va a buscar un préstamo bancario. Una empresa que sí es pública, al referirme a una empresa pública, estoy hablando de una empresa que cotiza en el mercado de valores. Una empresa que es pública, pues emite deuda en el mercado de dinero, de deuda. El
patrimonio, una empresa que no es pública, pues invitará a algún familiar, algún amigo de negocio, y una empresa que sí es pública, pues bueno, emitirá acciones en el mercado de capitales. ¿Qué requisitos tenemos para listarse en la bolsa de valores? Bueno, debe contar con 3 años de operación, un capital contable mínimo de 20 millones de UDIs, aproximadamente 120 millones de pesos, un utilidad promedio positivo en los últimos 3 años, emitir al menos el 15% del capital, emitir al menos 10 millones de títulos, tener un mínimo de 200 accionistas y, para mí lo más importante, el gobierno corporativo. Aquí vemos un poco lo que es el gobierno corporativo. Bueno, el gobierno corporativo prácticamente se basa en que las decisiones de la empresa no se tomen solamente en base al dueño o a un par de personas. Se trata de que haya un comité de auditoría, un comité de buenas prácticas, un consejo de administración, una asamblea de accionistas y debajo de ellos el equipo directivo. Un ejemplo que siempre pongo es, no sé si sepan que ya murió el fundador de Cemex. Cemex es la cementera más grande del mundo. Murió hace poco tiempo, Lorenzo Zambrano. En una empresa familiar, la muerte del fundador y de la persona que tomaba, pues era la mayor jerarquía de la empresa, una empresa familiar la hunde. En Cemex murió Lorenzo y al tercer día ya tenía un director en funciones. Y la empresa como si nada y la acción como si nada. Otro ejemplo, cuando murió Steve Jobs, ¿no? ¿Quién sucedió? Pues fue Tim Cook, y ahorita pues está mejor que nunca. Esto te habla de la diferencia entre una empresa pública, una empresa que sí cuenta con este gobierno corporativo, y una empresa familiar que no lo tiene. ¿Qué instrumentos se pueden listar en la bolsa? Pues básicamente instrumentos de deuda, que son deuda de corto plazo, aquí tenemos los certificados bursátiles famosos, deuda de largo plazo, que son principalmente bonos, y capitales. En capitales tenemos lo que son los SECARES, que es la bursatilización de activos, son instrumentos que se bursatilizan a través de un fideicomiso, las famosas fibras, que son un vehículo para participar en el mercado de bienes raíces, y el instrumento más conocido tradicionalmente, que son las acciones. Hablando específicamente del mercado de capitales, en la bolsa tenemos 2 secciones. La primera es la sección nacional, donde están 143 empresas de México, son las empresas más grandes que hay, y de esas emana la famosa muestra del IPC, o del índice de precios y cotizaciones. Como ustedes escuchan ven en televisión, escuchan en la radio que la bolsa cayó, están hablando del IPC. Están hablando de la muestra de las 35, son las más importantes. Entre ellas, bueno, tenemos empresas pues, muy conocidas como Banorte, Liverpool, Mexichem, Alfa, Infra, Cemex, etc. Y por otro lado tenemos el Sistema Internacional de Cotizaciones, el famoso SIC, que agrupa empresas y ETFs cuya oferta pública inicial no se dio en México, sino se dio en el extranjero. En esta parte tenemos empresas como Disney, tenemos Ford, tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos Amazon, Coca-Cola, Starbucks. Es decir, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ustedes no solamente pueden participar en empresas nacionales, sino también internacionales. Y también tienen acceso a los ETFs, que son Exchange Traded Funds. ¿Qué son los ETFs? Bueno, son vehículos de inversión que dependen de otro activo. Es decir, un ejemplo es el oro. Hay un ETF que se llama GLD. ¿Qué hace el GLD? Cuando tú compras esos títulos, cuando la bolsa de oro sube, tu título sube. Cuando baja. Y para la parte del petróleo tenemos también uno, que es el uso. Entonces, hay activos no solamente para comprar o participar en el negocio de una empresa directamente, sino también para participar en commodities o incluso participar en otros mercados o en otros índices. Si tú quieres participar, si te quieres diversificar y quieres comprar, por ejemplo,
el Dow Jones, que es uno de los índices más famosos, es un índice de Estados Unidos. Se puede comprar, se llama el DIA, el activo, pero lo que hace es que replica el Dow Jones. También hay uno para replicar el DAX de Alemania, el Nikkei de Japón o el MOVES para Brasil. Incluso hay un ETF para replicar el comportamiento de los mercados emergentes, los famosos BRICS. ¿Quién ha escuchado el término BRIC? ¿No? Es Brasil, Rusia, India y China, que son los mercados emergentes y son digamos el motor más importante dentro de los mismos. ¿Cómo se regula el sistema financiero? Bueno, esto me imagino que ya lo han visto. Pues tenemos al Ejecutivo Federal, tenemos a la Secretaría de Hacienda, que pues es la dirección financiera, digamos, del país. De ella dependen la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión para el Ahorro del Retiro, la CONSAR, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores es de quien depende el sector bursátil, donde están las casas de bolsa, están las bolsas de valores, está la famosa AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Esta institución, la AMIB, es la que certifica a todo el personal que interviene en este sector bursátil. Están los asesores en inversiones y bueno, acá tenemos otros sectores, que es el bancario, no bancario y el de derivados. Y también tenemos como otra autoridad financiera, pues al Banco de México, que como sabemos todos es autónomo. ¿Cómo se ven las bolsas a nivel mundial? Bueno, acá tengo siete bolsas que son las más importantes del mundo. Bueno, la de México no es de las más importantes, pero la puse porque es el efecto de la plática, ¿no? Pero en Estados Unidos hay muchas bolsas, no nada más hay una, hay varias y hay también varios índices. El índice más importante, no el más conocido, el más conocido es el Dow Jones. El más importante se llama Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500, el valor de capitalización en dólares es de 23 millones de dólares. No sé si ustedes sepan, pero en la nomenclatura gringa, estos son trillions, ¿sí? O sea, para los americanos, 1 millón de millones es un trillón. 1,000 millones es un billón, ¿sí? Para los mexicanos, 1 millón de millones es un billón, ¿no? Entonces, bueno, esto lo van a encontrar, o sea, si lo encuentran si lo googlean o lo buscan en el sistema de información, esto lo van a encontrar como 23 trillions of US dollars, ¿sí? A pesos mexicanos, a un tipo de cambio de 20, serían 463 millones de millones. Esa es la capitalización del Standard Poor's 500. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en dólares? Pues es de 16 trillones. Eso quiere decir que la bolsa de Estados Unidos representa más del 130% del Producto Interno Bruto del país. Nada más esta bolsa. En el caso de Inglaterra es el 100% del Producto Interno Bruto, China es el 25%, México, como se dan cuenta, es el 24%. México tiene un Producto Interno Bruto de un trillón y la capitalización es de 300 mil millones en nomenclatura mexicana, ¿no? Ahora, acá les puse en esta columna las veces que es más grande respecto a México. El mercado de Estados Unidos es 77 veces más grande que el de México. Acá, en estos, ¿cuál es la relación entre el PIB y la bolsa? Acá tenemos un mapa muy normal, ¿sí? El tamaño del país pues va dependiendo de la dimensión geográfica que tenga. Obviamente vemos monstruos como Rusia, pues Estados Unidos se ve grande, Canadá igual se ve grande. Pero yo les preguntaría, ¿ustedes ven aquí a Japón? ¿Se alcanza a ver? ¿Ven España aquí? ¿Ven a Francia aquí? No se ve. Ahora, este otro mapa
mapa es algo parecido a esto, pero aquí el tamaño del país depende del Producto Interno Bruto. Es decir, las economías más grandes, económicamente hablando, se ven más grandes acá. Aquí está Japón. Aquí, por acá está España, está Francia, aquí está España. ¿Vale? Aquí está Italia, aquí. España no se ve acá, ¿ya vieron? Y aquí se aprecia muy grande. Italia no se ve aquí, acá se ve muy grande. ¿No? ¿Cómo está Sudamérica? Y bueno, ya le hablamos de aquí, de América, acá desaparece, ¿no? Ahora, aquí puse otro mapa que es, si ¿se parece a este? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿A cuál se parece más? ¿A este o a este? A este. Sí, se parece. Esto es que el tamaño del país dependa del tamaño de la bolsa de valores o de las bolsas que tenga el país. Entonces, si lo que estamos viendo es que se parece mucho y esto es el Producto Interno Bruto o los países más prósperos del mundo, quiere decir que hay una correlación completamente directa y positiva entre el tamaño del mercado y el Producto Interno Bruto del país. Es decir, a mayor sea la cultura financiera o mayor sea la penetración del mercado de valores, mayor es el Producto Interno Bruto o mayor crecimiento económico tiene el país. ¿Cómo va la cultura financiera en México? Bueno, hace rato les pregunté que quién es, si alguien conocía a algún inversionista del mercado y demás, y creo que inclusive que fue mayor porque alzaron la mano 4 personas. Realmente en México es mucho menor la estadística. Contamos con 123 millones de habitantes. La PA, que es la población económicamente activa, son 54 millones, es decir, el 43% del total de la población. De esta gente que ya está en edad productiva, solamente 22 millones, es decir, el 40%, está bancarizado. Es decir, que tiene alguna cuenta de cheques, alguna tarjeta de crédito, algo, o sea, forma parte del sistema financiero formal. El restante 60% pues no tiene bancarización. Y respecto a los inversionistas en bolsa, según la CNBV, a junio de este año, habían 233,000 contratos. O sea, 233,000 inversionistas en el mercado de valores, de un total de 123 millones de habitantes. Es decir, es el 0.19% respecto a la población general y el 0.43% respecto a la población económicamente activa. Ni el 0.5%. ¿Cómo está el líder en el mercado? En este caso es Estados Unidos. En Estados Unidos es el 60% de la población adulta, es decir, de la población económicamente activa. El 60% invierte en la bolsa de valores. Mi papá es médico y siempre me comenta que tiene pues, algunos colegas, algunos vienen de Estados Unidos, y lo que me comenta es que sus colegas cuando están operando, cuando están trabajando, no están hablando de otros temas, sino que cómo se va el mercado. Están hablando los doctores de, oye, ¿y cómo se va Apple? Oye, ¿cómo van tus acciones? Y demás, eso habla de la cultura que tienen ellos. ¿Cuánto dinero se maneja en esas cuentas que les comenté? Bueno, como vimos, es el 24% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 6.8 billones, 6 millones de millones. Si dividimos los activos en custodia o lo que se tiene invertido en el mercado respecto a los contratos de inversión, tenemos que en promedio se invierte 29 millones por cuenta. ¿Cuántas personas conocen ustedes, o bueno, cuántas personas creen que haya que tenga 29 millones líquidos? O sea, la cuenta bancaria, o sea, no estoy hablando de que los tengan en joyas o en inmuebles y demás, ¿no? O sea, esto es líquido. Si estamos hablando que ahorita les voy a explicar un poco más, pero realmente
ya no es tan restrictivo en cuanto al monto de inversión para participar en este mercado. Es decir, hay contratos que se pueden aperturar desde 100,000 pesos, desde 200,000, etc. Si hay ese tipo de contratos, para que el promedio sean 29 millones, quiere decir que hay contratos que suman 500 millones, ¿no? Para que el promedio sea por aquí. ¿Por qué creen que la gran mayoría en México no invierte en bolsa? O sea, realmente estamos viendo que solamente un 0.4% de la población económicamente activa lo hace. Bueno, un tema es que todos nos acordamos de las crisis, es algo que hasta en las películas lo vemos, digo, yo soy muy fan de las películas de Wall Street y demás, pero las veo porque me gusta el tema. Sin embargo, es mala publicidad para el mercado, porque solamente hablan de crisis y estafas y etcétera. Porque eso es lo que vende. O sea, si pusieran una película de que el inversionista ganó mucho dinero, fue próspero y fue muy feliz, no lo viene a ver. Pero si ven la película tipo Lobo de Wall Street, pues la gente la va a ver, ¿no? Sin embargo, habla específicamente de una parte del ciclo dentro de los mercados que es obligatoria, que son las burbujas financieras y las crisis. Vamos a hablar un poquito de eso. La primera crisis y la primera burbuja que se conoce es la de los tulipanes. ¿Habían escuchado de esta burbuja? ¿Ok? Mira, la burbuja de los tulipanes fue en el siglo XVII, fue en Países Bajos. ¿En qué constó esta burbuja? Bueno, consistió básicamente en que el tulipán, la flor del tulipán, en ese tiempo le había salido una enfermedad, algo raro que tenía, que lo que hacía es que como que lo mutaba y cambiaba el color de los bulbos. ¿Qué es esto? Todos volvían como que más exóticos y se volvió como un símbolo de estatus. La gente las empezó a levantar, las empezó a comprar, el precio se disparó brutalmente, imagínate puesto, al punto de que en 1623 un bulbo valía 1,000 florines, mientras que el salario promedio anual de una persona era de 150. Es decir, había bulbos que costaban más que una casa en la playa. Les estoy hablando de esta parte nada más. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que se reventó, ya no, de la noche a la mañana ya no hubo demanda de los bulbos, ya no había compradores, cayó el precio y se fue a cero. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hundió a la economía de Países Bajos y de Europa. Tenemos también la burbuja de los mares del sur. ¿Han escuchado esta burbuja? Esta fue en el siglo XVIII, fue en Inglaterra. Pues consistía básicamente que ya había una empresa que cotizaba en el mercado, que era la compañía del Mar del Sur. Se decía que tenían altas expectativas porque transportaban esclavos, metales preciosos y mercancías de Europa a Sudamérica. El precio empezó a inflarse brutalmente, subió de 100 pesos, de 100 libras a 1,000 libras, un 900%, se valoraba en ese momento en 200 millones de libras, aproximadamente 37,000 millones de dólares de hoy. Aquí podemos ver la burbuja, hasta que, igual que los bulbos, estalló. Acá hay un caso importante de la historia que, si Isaac Newton, que es una de las mentes más prodigiosas de la época, cayó en la burbuja. Él era una persona pues con bastantes recursos. Él entró acá, como dice, investa a bit, compra un poco, Isaac Newton sale feliz, ¿no? Compró acá, vendió acá, ya salió muy contento, pero después ya estaba muy contento porque la burbuja seguía subiendo, ¿no? Y entonces los amigos de Isaac Newton se hicieron más ricos que él, entonces él ya no estaba muy contento. Entonces Isaac Newton decide entrar después de sus amigos por acá, la burbuja estalla, Isaac Newton se va por acá y se va pobre, y muere pobre. La siguiente burbuja, el gran crack. El gran crack del 29, la Gran Depresión, ¿la han escuchado? Esta sí es muy famosa. Fue en Estados Unidos.
pasa es que del 23 al 29 Estados Unidos estaba en una expansión, una época de auge. Todas sus industrias estaban a todo lo que daba. La gente pues bailaba por las calles y todo el mundo invertía en el mercado. Realmente se puso mucho de moda la parte del invertir con margen, es decir, si tu activo te alcanza, como el negocio era tan seguro, la bolsa seguía subiendo y subiendo y subiendo, lo que hacían las casas de bolsa es que te prestaban. Oye, no te alcanza, te pongo una parte. Y entonces la gente pedía prestado con familiares, vendía sus bienes y aparte se endeudaba con el broker. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el famoso octubre-negro del 29, que es esto, donde es el martes negro, y después lo que se conoce como la Gran Depresión, el Dow Jones se desplomó un 89%. Y esto desató, efectivamente, ¿cómo fue el contagio? Pues fue el contagio precisamente por lo que les comento, que la gente que ya no sabía del mercado, realmente que no tenía los conocimientos, invertía por el simple hecho de que subía el mercado. Y estaba dispuesta a pedir prestado incluso, o tener dinero conseguir dinero que no tenía para entrar a este mercado. Y bueno, obviamente cuando estalló, esa gente quedó en deuda, perdió trabajo y demás, y así fue como se expandió a toda la actividad económica. La más reciente de las burbujas, la del 2008, ¿sí? La famosa crisis subprime. ¿Qué es lo que pasaron aquí con el famoso Lehman Brothers? ¿Sí lo han escuchado? Esta sale en la película de Wall Street 2. Bueno, el Standard Poor's 500 pasó de 788 puntos en 2003 a 1576 en 2007, subió el 100% y después se desplomó 57%. Este es el Dow Jones en el largo plazo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Alcista o bajista? ¿La bolsa es alcista o bajista en el largo plazo? El Dow Jones en 1890 valía 28 puntos. No se ve la parte de hasta acá, pero ahorita puede estar por los 45,000, ¿no? 25,000. Subió el 83,829% en 127 años. Eso es lo que ha subido. La tasa de crecimiento anual compuesta ha sido del 5.44% anual. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué consta esta tasa, pero quedémonos con el 83%, 83,000%, casi 84,000% en 127 años de historia. Esta es la bolsa de Estados Unidos. Vamos a analizar la bolsa de México. ¿Es alcista o bajista? Muy alcista. La bolsa de México también ha subido 83,000%, pero hay una pequeña diferencia. Lo ha hecho en 30 años. ¿La otra en cuánto tiempo lo hizo? 127 años contra 30, es decir, lógicamente, al ser un producto menos maduro, un mercado virgen, digamos, pues crece a unas tasas más elevadas. Pero aquí vamos haciendo conclusiones. Si ya vimos que el 0.4% de la gente en México invierte en bolsa, entonces, ¿quién de verdad se ha llevado todo este dinero? Ese 0.4% más quién. O sea, les voy a contar algo también. Yo cuando estoy operando en la oficina, los días que de plano ni volteo a ver la pantalla es cuando es día no laborable en Estados Unidos. Cuando es que el Labor Day, que el President's Day, que el Veterans Day, que lo que sea, y no hay labores en Estados Unidos, el mercado de México, aunque sí abre, está seco. O sea, ves la pantalla que va pic, así que no se mueve. Porque el mercado, como ya vemos que hay poca cultura en México, desafortunadamente los extranjeros son los que mueven el mercado. Entonces, ese 0.4% de la gente más los extranjeros han cosechado un 25% anual
o sea 83,000% en 30 años. Y es que la bolsa la mayoría pierde dinero. ¿Y por qué? Porque la bolsa es emocional. La bolsa no es una ciencia exacta. Porque si fuera una ciencia exacta, Isaac Newton no hubiera tenido la fórmula y hubiera ganado mucho dinero, ¿no? Pero no, esto es controlada por humanos y los humanos tenemos miedo y tenemos emoción, tenemos euforia. O sea, en época de que todo va bien, todos estamos, bravo, y todos gritamos y demás, y seguimos comprando y todo. Pero cuando las cosas van mal nos deprimimos y hay gente que hasta se tira del edificio. O sea, va cambiando de la euforia, va pasando de la euforia a la depresión, y eso es lo que se ve en el mercado. Y esta gráfica me gustó mucho, la hizo Credit Suisse. Pero miren, acá dice una persona, el mercado está, o la acción está en este nivel, y dice, mira, la acción está subiendo, la voy a observar un tiempo. La voy a observar. Después sube hasta acá la acción y dice, compra, no voy a desaprovechar esta tendencia. Sube un poquito más y dice, menos mal que no me esperé. Pero soy un genio, compré por estos niveles y me ya subió. Y después baja hasta acá y dice, bueno, voy a aprovechar esta baja para comprar más. Baja más, ya bajó al un nivel más abajo donde compraste. Dice, perfecto, voy a duplicar mi posición. Sigue bajando y dice, no me lo puedo creer, el precio de las acciones ha caído la mitad. No puede bajar más, o sea, ya está en una etapa de... ya lo niega, dice, no puede ser ya, el mercado está mal y ya está, empieza a pensar, ¿no? Baja hasta acá y dice, ¿por qué? ¿Por qué no se pronuncia la asociación de la banca? Bueno, como estos españoles, o sea, se está refiriendo que por qué no hace algo la autoridad, ¿no? Que hagan algo, que nos rescaten. Llega hasta acá y dice, ya está bien, vendo todo y jamás vuelvo a comprar en el mercado. Se va, habiendo comprado acá, se va vendiendo acá, perdiendo todo, ¿no? Después cae otra vez y dice, bueno, menos mal que vendí porque se siguió cayendo. Rebota y dice, seguro que es un rebote y va a volver a caer. Vuelve a caer y dice, ya ven, sube de repente y dice, mira, ¿qué pasa? Sigue subiendo y la persona sigue paralizada pensando qué es lo que sucede. Llega a este nivel y dice, al día lo vuelvo a comprar. Eso es lo que pasa, o sea, se ve chistoso, pero es la realidad. O sea, eso es lo que le pasa, o sea, nos ha pasado y quien les diga que no ha perdido dinero en el mercado, realmente nunca ha invertido en el mercado. Acá esto es parte natural del negocio, pero esto se explica por esto, y esto, como les digo, o sea, el simple hecho de que tú vayas viendo se vayan cotizando a tiempo real tus precios, y vayas viendo tu portafolio cómo va cayendo y demás, eso es lo que te provoca angustia o te provoca euforia. La importancia del timing, por eso. Ya vimos que de largo plazo el Dow Jones es muy alcista, ¿no? Pero no es lo mismo haber entrado, por ejemplo, en estos niveles, que haber entrado en la plena euforia del 29, cuando era el pico del mercado, y después cayó un 89%. ¿Cuánto tiempo te tardaste en recuperar tu dinero? 23 años. Sí, se recuperó, es cierto, pero 23 años. O sea, aquí hay otro mensaje, es alcista de largo plazo, pero también es importante el timing, el momento. No siempre es momento de. Por ejemplo, invertir en el 2000 en 11.500 puntos y luego que bajó a 7.200, un 37%, tardaste 4 años para recuperar el dinero. Invertiste en 14.100, cayó el 54%, tardaste 4 años también. Es importante para ganar en el mercado evitar las caídas. ¿Y por qué es tan importante esto? La gestión de dinero es muy relevante porque, por decir, si tú tienes una pérdida del 5%, y después ganas un 5%, ¿quedas igual, mejor o peor? Peor. ¿Por qué? Tú tienes 100 pesos, pierdes el 5%, llegas a 95, ¿sí? Después, ¿cuánto necesitas para volver a llegar a donde estabas? No es el 5%, necesitas el 5.26.
Y después, si pierdes el 50%, ¿cuánto necesitas? El 100%. Llega el momento en el que si pierdes el 90%, necesitas el 900%. O sea, es decir, y ya conseguir un activo que te genere el 900%, pues ya es muy complicado, muy difícil. Tienes que tener otra burbuja. Por ejemplo, esta acción es de una emisora que fue en su momento el ícono de la construcción en México. Hablo de ICA. ¿Sí la conocen? Ingenieros Civiles Asociados. Fue el orgullo de México por muchos años. ICA construyó el metro en la Ciudad de México, construyó la Basílica de Guadalupe, construyó el Estadio Azteca. Todos los ingenieros, su sueño era, al salir de la ingeniería, trabajar en ICA. Y en el 2007 llegó hasta 74 pesos. ¿Cuánto vale actualmente? 1.4. Acá hay algo importante. Las gráficas que les puse primero, que son el Dow Jones, estamos hablando de que el Dow Jones es una muestra como el IPC que contiene muchas empresas. Y naturalmente su tendencia va a ser alcista de largo plazo porque refleja la economía del país. Entonces, si tú inviertes en un índice, puede ser que pierdas. Estoy seguro que de largo plazo vas a recuperarte, no sé cuánto tiempo, puede ser los 20 y tantos años, 4 años, lo que sea, pero lo vas a hacer. Pero la única forma, porque mucha gente me dice, oye, es que en la bolsa puedes perder todo tu dinero. La única forma en que tú pierdas todo tu dinero en la bolsa es que tú apuestes todo tu dinero, todo lo inviertas en una sola emisora, le hace ICA y truene. Porque como ustedes saben, como una empresa se liquida, pues la preferencia es para pagar primero pues, los trabajadores, luego los acreedores y si queda algo a los accionistas, ¿no? Pero eso no es una práctica recomendable, ¿no? Nadie invierte todo su dinero en una sola emisora, para eso están los portafolios. ¿Cómo analizamos el mercado? Lo analizamos con análisis fundamental, que nos indica qué comprar o qué vender, y análisis técnico, que el análisis técnico nos dice cuándo comprarlo o cuándo venderlo. El análisis fundamental toca muchos temas, desde temas macroeconómicos, como el PIB, la inflación, etc., hasta temas relacionados con la parte fundamental y la parte financiera de la empresa. Creo que no se ve bien, ¿verdad? Este es el análisis de una emisora. Bueno, acá lo que tenemos aquí es la aplicación de lo que estudian ustedes contadores. Tenemos el estado de resultados, tenemos el balance general, tenemos el flujo efectivo. Eso es lo que se analiza en la parte fundamental de una empresa. Y lo que hacemos es que graficamos para ver tendencias en los indicadores más importantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo la utilidad neta, son estas líneas, contra el ROE. ¿Saben qué es el ROE? El retorno sobre capital. Es la utilidad neta sobre el capital contable. Este es importante porque es cuánto está recibiendo en utilidades, cuánto está ganando el accionista por el dinero que puso en su capital. Entonces lo que le interesa al accionista, saber esto, el ROE. Entonces vemos el crecimiento, cuánto genera, cuánto gana la empresa y cuánto le reparte accionistas. Y acá tenemos medidas de endeudamiento, ¿no? Vamos a ver un poquito de evaluación. Tenemos dos empresas, Outland y Grupo México. ¿Cuál empresa es más cara? Ese es el precio de la acción. No está actualizado, este lo hice hace un tiempo. ¿Pero cuál es más cara? Grupo México. Vale 34 y Outland vale 9. Eso es lo que podríamos pensar cuando vemos los precios. Pero realmente para saber si una empresa es cara o barata, no se mide nada más comparando el precio de la acción, sino en términos de evaluaciones. El múltiplo o la evaluación más conocida que hay se llama precio-utilidad. ¿Sale? El precio de la acción es de 9.44 pesos, pero la utilidad por acción, es decir, la utilidad neta que genera la empresa, dividida entre el número de acciones, gana 0.71 pesos. Contra el Grupo México que
su precio de acción es 34 y gana 3.58 pesos. Si dividimos este sobre este, tenemos el famoso precio-utilidad o el price-earning ratio, que nos dice que es 13.3. Se ve como años, porque como normalmente la información financiera se presenta al cierre de año, podríamos verlo como que el accionista va a tardar 13 años para recuperar lo que pagó por la empresa a los precios actuales, manteniendo las utilidades constantes. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuál es más barata? ¿Qué prefiere, recuperarlo pronto o tarde? Pronto, ¿no? Entonces la más barata es Outland. Y acá tenemos otro múltiplo que es se llama Fair Value EBITDA, es más o menos lo mismo, y también entre más bajo mejor. En este caso, Grupo México es más barato también. ¿Cómo es la aplicación de las valuaciones ya en la operación, en la inversión? Voy a poner como ejemplo América Móvil. América Móvil es Telcel, ¿vale? Es Slim. Para que todos lo entiendan. Miren, esta gráfica lo que está haciendo es la línea morada, es la evaluación precio-utilidad de América Móvil. Digo, esto lo saco de los sistemas de información de Reuters. Y la línea naranja es el precio-utilidad del sector. O sea, con los sistemas actuales podemos comparar no solamente la evaluación histórica de la emisora, sino compararla contra cómo está el sector, cómo está su competencia. Y acá abajo lo que tenemos es el precio de la acción. ¿Sale? Vean esto. Cuando la evaluación de América Móvil estaba abajo, estaba por niveles de 10, ¿sí? 10 veces, o sea, 10 años, ¿cómo estaba el precio? Estaba puesto en nivel, no alcanzo a ver, pero creo que son 12 pesos. La empresa estaba barata. ¿Qué hizo el mercado? El mercado lo vio y la capitalizó un 37%, la subió un 37%. Ya que había subido un 37%, la evaluación ya cómo estaba. Mucho más alta que acá, ¿no? Podríamos decir que estaba sobrevaluada o que estaba cara. ¿Qué hizo el mercado? Lo reconoció y la acción cayó 37%. ¿A dónde regresó la evaluación? Regresó al mismo nivel que acá. O sea, era oportunidad de compra o de venta. La emisora subió 68%. ¿Y actualmente dónde está la evaluación? ¿Comprarían a América Móvil ahorita? En términos de evaluación está cara. La otra parte es el análisis técnico. Voy a verlo muy rápido, porque son temas que no se ven en una hora. Esta parte, este es el Dow Jones. Aquí ocupamos un instrumento muy básico que es las líneas de tendencia, ¿no? Acá si se fijan, esta se une con esta y se genera un canal. Y acá se genera otro canal. De hecho, el rompimiento de este canal te avisa la caída que iba a tener. Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos un canal lateral, uno ascendente, otro piso que se dio en 7.000 puntos. En el mercado los números, hay números psicológicos. O sea, 7.000 puntos, 10.000 puntos, 20.000 puntos, números así exactos, redondos, son psicológicos y naturalmente son niveles clave para el mercado. Acá tenemos el uso de las medias móviles. Básicamente cuando esta es la media de 200 semanas, también te ayuda a predecir caídas o alzas en el índice. ¿Sí? Acá tenemos otros indicadores que son muy importantes, que son los niveles de Fibonacci. Acá una proyección que se hace de aquí a acá te proyecta este nivel y es justo donde tocó el techo del mercado. Una proyección de aquí a acá te proyecta este nivel que es justo donde tocó el techo del mercado. Y acá nos está haciendo la misma proyección, nos proyecta este nivel. El uso de osciladores también es importante.
Acá tenemos este es el petróleo, es el West Texas Intermediate. Acá sí ven el petróleo subió bastante, aquí básicamente en línea recta, pero este oscilador que hizo ya estaba cayendo. Te estaba anticipando un agotamiento en la tendencia, ¿sale? Al momento de cruzar esto, miren lo que pasó con el precio. Lo mismo para el contrario, el mercado iba cayendo en picada, el oscilador ya estaba adelantándose a un cambio de tendencia y pues básicamente lo que hizo el mercado fue rebotar. Es muy común que en los análisis de gráficos vean gráficas de velas. ¿Están familiarizados con las velas? No. Ok, bueno, básicamente si es roja, pues es que perdió, que cerró por debajo del valor en el que abrió. Si es verde, es que cerró encima del precio al que abrió. Por ejemplo, en esta vela roja, la apertura es acá, el cierre es acá, el máximo es aquí y el mínimo es acá. O sea, te está contando la historia de todo el periodo en cuestión, puede ser de un día, de un minuto, de una semana, de un año, de un bimestre, de lo que sea. Analizando nada más velas, también podemos predecir cómo se va a comportar un activo financiero. Acá tenemos que esta vela cubre completamente la vela roja y lo que hace el mercado es que rebota. Y acá tenemos que esta roja cubre completamente la verde y lo que hace es que el mercado cae. ¿Sí? ¿Más o menos queda la idea? También hay patrones, hay figuras que gente que no está familiarizada con esto piensa que es como algo como esotérico y demás, pero no tiene nada que ver con eso. Regresamos al tema de que esto lo operan seres humanos y ustedes piensen en su rutina diaria y díganme si no repiten las mismas cosas todos los días. O sea, probablemente se levantan y van al baño, o se lavan los dientes, o van a desayunar y después ven el teléfono, pero siempre hacen lo mismo. Entonces, si los observamos, podríamos predecir lo que van a hacer después, ¿sí o no? Eso es del análisis técnico. No es magia ni nada, sino que es la historia se repite, porque lo controlan los humanos. Acá tenemos son patrones que se van analizando para predecir el desempeño de una emisora. Finalmente quiero hablarles del interés simple contra el interés compuesto, que es un tema fundamental que ustedes deben entender. Sabemos que el simple es que, pues si tú tienes, por ejemplo, si tú te pides prestado 10,000 al 10% a 8 años, al final vas a pagar 18,000 ya contando los 10,000, vas a pagar el 18%. ¿Sí están de acuerdo? Sí. En el interés compuesto es muy diferente. El interés compuesto, tú vas pagando 1,000 pesos, pero no 1,000 pesos lineal, porque después se acumula el 10% sobre los 11,000, ¿sale? Y después el 10% sobre los 10,000 más los 1,000 más 2,100. ¿Sí? Al final, ¿cuánto terminas pagando? El 114%, no el 18%, se va componiendo, es una bola de nieve. Y aquí este amigo, Albert Einstein, ¿sí lo conocen? Sí. Albert Einstein decía, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo comprende lo gana, y el que no lo paga. ¿Qué quiere decir eso? Lo podemos ver todos en las tarjetas de crédito, ¿no? Y en el mercado financiero, la buena noticia es que el interés compuesto aplica para todos los activos. Es importante que sepamos esto porque por ejemplo, ¿conocen la revista de Forbes? Es la revista que publica a los billionaires, a los billonarios, a la gente más rica del mundo, y cada vez vemos que hay más desigualdad. Cada vez se va ampliando más la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco. Y se va a seguir ampliando. ¿Por qué? Por falta de cultura financiera. Noten que actualmente esta es la pirámide de la distribución de la riqueza. O sea, el 0.7% de la población tiene el 45% del total de la riqueza del mundo.
mientras que el 71% de la gente nada más tiene 3%. Finalmente vamos a ver cuáles son los resultados comparando la bolsa contra otras alternativas de inversión. Tenemos que el dólar, esto fue desde los últimos 20 años, el dólar cotizaba en 7.88 y después cotizó hasta 20 en el 2016, ganó el 163%, o sea, 10,000 pesos invertidos serían 26,000 pesos. El euro serían 22,000 pesos si vas invirtiendo en él, el oro 31,000 pesos, petróleo 20,000, Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos 30,000, la bolsa de México 135,000. Eso es lo que ha generado 20 años, ¿no? 10,000 pesos que hubieras invertido en el 97, en el 2016, sin poner un peso adicional serían 135,000. Pero ¿cuál es la receta de qué nos hablaba Albert Einstein? Él decía que quien conoce el interés compuesto lo gana, quien lo desconoce lo paga. Y los que lo conocen, o los que lo han conocido en los últimos 20 años, lo que han hecho es que no solamente invierten los 10,000, sino que van aportando más. ¿Sí? Suponiendo que invierten 10,000 pesos en el 97 y luego aportan nada más 1,000 pesos cada año, al final del 2016, la inversión sería los 10,000 que aportaron primero, más 20 años de 1,000 pesos, 20,000, 30,000 en total, ¿no? Eso es lo que pusieron ellos. El valor futuro sería de 355,000. O sea, en intereses hubieran ganado 325,000. En el caso de México, por 30,000 pesos, el valor futuro sería 1,038,000. O sea, 1,000,000 de intereses o de rendimientos. No estamos hablando de cantidades catastróficas, ¿no? O sea, 30,000 pesos. Y por eso digo que la brecha entre los ricos y los pobres se va a seguir ampliando, mientras no tengamos mayor cultura financiera. Finalmente, una reflexión, apenas salió en la revista Expansión, salieron publicadas las empresas más grandes de México, y hablaban también de empresas a nivel global, hablaban de Bancomer, que es de los bancos más poderosos que hay, está a nivel mundial. ¿Saben qué porcentaje de la utilidad neta consolidada, o sea, de todo el grupo, pertenece a México? De todo el grupo, de todo el mundo. Es más del 50%. O sea, México contribuye, cuando fue la crisis financiera del 2008, todos los grupos financieros empezaron a cerrar sucursales en todas las partes del mundo, excepto México. No hubo ningún banco que saliera de México. ¿Por qué? Porque en los banqueros tienen claro que la gente desconoce el interés compuesto y el que lo desconoce lo paga, ¿no? Entonces en México, pues claro, tiene una tasa activa, o sea, esta tasa activa para el banco porque lo tiene como un activo, como una cuenta por cobrar, te prestan. ¿A cuánto te prestan en México? Sacas una tarjeta de crédito al 50, 60% de una tarjeta de crédito. Tú ve y deposita tu dinero a Bancomer en una chequera, ¿cuánto te va a pagar? El 1% al año. Eso es lo que te va a pagar y te va a cobrar el 80%. O sea, toma tu dinero, te paga el 1 y después viene una tarjeta, toma 80. Eso se llama margen financiero y por eso son la joya de la corona en todo el mundo, México. Pues acá les dejo mis datos. Yo publico mucha información de en Twitter, por si quieren seguirme. Y pues, si tienen alguna duda o algún comentario, pues con gusto.